Buenos días, Dios los bendiga. Mis hermanos, vamos a orar para colocar ese espacio en manos de nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, estamos delante de ti, oh Dios, una vez más para darte muchísimas gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, porque nos das el enorme privilegio de estar en ese lugar para escuchar tu palabra, para bendecir, glorificar y santificar tu santo nombre. Te rogamos, oh Dios, por ese espacio de escuela dominical, que seas tú iluminando nuestro entendimiento, dándonos corazones humildes para entender, oh Dios, lo que tú has dispuesto para nosotros en la mañana de hoy. Que seamos consolados, edificados y exhortados con tu palabra, en la medida en que nosotros aprendemos más de ti. Todo eso te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, hoy continuamos con el libro de Josué. Recordemos la última clase, estuvimos abordando hasta el capítulo 12, donde se hace básicamente un recuento de las ciudades ya conquistadas hasta ese momento por el pueblo de Israel. Hasta donde hemos visto, nos hemos encontrado con momentos bastante fascinantes de la historia del pueblo de Israel y su proceso de conquista. Vemos la guía de Dios a través de su siervo Josué. Hemos visto cómo también hay elementos que se destacan a lo largo de estas narrativas, elementos como la fidelidad de Dios a las promesas dadas al pueblo, a pesar de la actitud de ellos. Vemos ahí mismo cómo esa promesa de la tierra prometida para nosotros, la iglesia, también nos hace recordar aquella promesa de cielos nuevos y tierra nueva, la cual veremos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así como esos varios elementos que se pueden ir destacando y encontrar en la medida en que nos adentramos en la lectura de este libro. Vemos asimismo en el mismo Josué un tipo de Cristo. Pero para entrar en materia, mis hermanos, es preciso recordar que ese último texto del capítulo 12, como ya mencioné, estábamos viendo un recuento de todas estas ciudades que habían sido conquistadas o las que apenas habían sido conquistadas hasta ese momento de la historia. Vimos un cese también de las guerras. En la mañana de hoy, si Dios así lo permite, vamos a considerar los capítulos que van desde el 13 hasta el 21, procurando en la medida en que avanzamos extraer elementos que son de provecho para nosotros y lo que Dios quiera en ese momento, lo que Dios quiso enseñarnos en la mañana de hoy. Primeramente quisiera que me acompañaran al capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego leeremos del 7 al 8 ahí mismo. En la medida en que lo tenga, le voy a pedir que me acompañe en pie. Josué capítulo 13, vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 3 y saltamos al 7 y 8. Dice Josué capítulo 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. Esa es la tierra que queda, todo el territorio de los filisteos y todos de los jebuseos, de Sijor que está al oriente de Egipto hasta el límite de Cor del norte, que se consideran de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, los doseos, el ascaloneo, el geteo, el ecroneo, también los aveos. Saltamos al 7. Reparte pues ahora esa tierra en heredad a las tribus y a la media tribu de Manasés, porque las tribus de Rubén y Gaditas y a la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Pueden tomar asiento. Los primeros versículos nos dan básicamente detalle importante acerca de lo que viene por delante en cuanto a
a ese capítulo. Como ya había mencionado el capítulo anterior, mientras se hace un recuento de las ciudades que ya se habían conquistado, acá se habla de ya un Josué entrado en años de edad avanzada, al cual Dios le dice que aún quedan muchas ciudades por conquistar para llegar a poseer todo lo que Dios les había prometido a ellos que iban a tener. Ahora bien, el tema de que Dios haga mención también de la edad de Josué nos hace recordar, mis hermanos, un poco acerca del poder de Dios en contraste también con nuestras debilidades cuando se trata de que Dios cumpla su propósito. Vemos que a pesar de estas dificultades que pudieran tener y las debilidades de estos hombres que hemos encontrado a lo largo de estas narrativas, el propósito de Dios prevalece y sus promesas llegan a su cumplimiento. Asimismo vemos una orden dada a Dios acerca de repartir las tierras, y es lo que vemos ya a partir de los versículos 2 en adelante, ya hasta el versículo 6, donde se empieza a narrar todas las tierras y todo lo que se va a repartir. Ahora, un dato importante que encontramos en ese capítulo tocante a la repartición de la tierra, lo encontramos con relación al tema de la tribu de Leví. Y es que a esta tribu no se les da una heredad, una tierra para poseer, con todo lo que eso implica. El verso 32 de ese mismo capítulo, versículo 32, nos dice, eso es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Versículo 33, mas la tribu de Leví no dio a Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es heredad de ellos, como él les había dicho. Ya como hemos aprendido, mis hermanos, en clases anteriores, pues eso es un mandato que ya hemos encontrado en libros anteriores dado por Dios a Moisés. A esta tribu de Leví se le da el enorme privilegio de ser quienes sirvan a Dios en el templo. El hecho de no haber recibido una tierra habla también de la centralidad que debe tener la administración de las cosas sagradas y la adoración a Dios. Son elementos importantes que encontramos cuando se habla de lo que les corresponde a esta tribu, ya que mientras que a las otras tribus se le dan ciertas tierras y heredad, a ellos se les habla y se les dice, tu heredad es Jehová es su heredad. Y las implicaciones que eso tiene, mis hermanos, son verdaderamente importantes. Ahora, la asignación de una tierra, más allá también de ser un recurso físico, esto significaba o representaba de alguna manera una señal, mis hermanos, de la fidelidad divina. Pues tiene que ver con ¿qué? Con el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a los patriarcas, de darles la tierra de Canaán como herencia eterna. Por lo que la materialización de este acto o de este hecho deja en evidencia, mis hermanos, el compromiso no solamente que Dios tiene con el pueblo de Israel, sino el compromiso que Dios tiene consigo mismo, porque consideremos que Dios esas promesas, Él promete y lo que sabe por medio de su nombre. Consigo mismo es que consigo mismo se compromete a dar cumplimiento a cada una de estas promesas. Y es donde vemos, mis hermanos, el compromiso que Dios tiene al dar cumplimiento a cada una de estas promesas. Y como les mencioné, ya que la garantía que hay de por medio es el mismo, y no habiendo algo mayor o alguien mayor por quien jurar estas cosas, Él lo hace por sí mismo. Y por consiguiente el pueblo de Israel se beneficia también de esto. Otro aspecto, mis hermanos, que se resalta de este hecho es la provisión. Vemos que la provisión divina es algo evidente, palpable a lo largo de todo este proceso. El hecho de que este pueblo y cada tribu tuviese un lugar donde asentarse, mis hermanos, representa para ellos un recuerdo palpable, visible de que es Dios quien provee
Y asimismo a nosotros, mis hermanos, nos recuerda también ese hecho importante. Nos recuerda a nuestro orgulloso corazón que es Dios al final quien provee y quien sustenta. Muy seguramente ellos tendrían presente que no lo habían conseguido, o que todo esto que consiguieron y que tienen ahora no lo consiguieron sin la intervención divina. Muy probablemente ellos lo tenían presente, lo que debe también representar un estímulo para confiar en Dios y en que Él no va a permitir que nunca les falte nada. O eso es lo que uno cree que debe estar presente en el corazón de ellos. Pero vemos con el tiempo que las cosas al final no son tan así. Pues tenemos que el corazón del ser humano es complicado, es orgulloso y todo lo que pues ya la Escritura nos habla acerca de él. Ahora, avanzando hacia el capítulo 14, quiero que consideremos los dos primeros versículos de este capítulo 14, que dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Bueno, ya a partir de ese capítulo 14, ya se va a empezar a hacer el tema de la distribución, y eso se va a extender hasta el capítulo 21. Hasta allá vamos a encontrar el capítulo 19, más o menos, encontrar todo el relato correspondiente a la distribución, a la asignación de la heredad a cada tribu. Por lo menos este capítulo 14 trata sobre la repartición de la tierra de Canaán y la herencia de Caleb. Recordemos este personaje bastante importante en libros anteriores. En ese proceso Josué, Eleazar y las cabezas de cada tribu se juntaron para supervisar esta repartición, que sería lo que se haría seguidamente, la cual también asimismo es dirigida por Dios mismo. En este capítulo se destacan varios hechos importantes. Entre ellos, Caleb le pide a Josué que le dé la región de las montañas donde viven los gigantes. Es una tierra que ya Caleb había visto, en el momento en que se le envió a explorar la tierra. Entonces acá Caleb, de la tribu de Judá, era uno de los 12 espías que exploraron la tierra de Canaán unos 40 años antes, cuando Israel estaba por primera vez en la entrada de la tierra prometida. Caleb está seguro de que con el poder de Dios podría conquistar. Ya lo había observado, había analizado, ya conocía a lo que se enfrentaba al entrar a la conquista de ese territorio. Recordemos, mis hermanos, que Caleb fue uno de los espías que regresó con un buen reporte. Todos los que fueron a explorar la tierra, fue uno de los que se acercó con un buen reporte, un reporte de fe, pues creyendo en que Dios le había dado a Israel esa tierra y los haría capaces también de conquistarla. Eso lo vimos en el libro de Números, también con ciertos detalles. Vemos también que en ese mismo recuento los otros 10 espías creyeron que Israel sería destruido en el intento de tomar esta tierra por los hombres que habían visto que eran gigantes y todo este asunto. Y vemos cómo Israel en su momento también creyó en estas cosas y empezaron a dudar acerca del poder conquistar esta tierra. Ahora, en ese capítulo, Caleb hace memoria de cuando Moisés le promete a Caleb que la tierra que pisó sería para él y sus hijos en herencia perpetua. En ese mismo capítulo, en el versículo 7 y 8, se nos dice, capítulo 14, versículos 7 al 8.
Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Acá vemos cuando Caleb hace memoria de ese hecho, del evento en el que él va a reconocer la tierra y se acerca a dar un reporte satisfactorio a pesar de lo que habían dicho los otros 10 espías. Ahora, Caleb hace memoria de esto para sí mismo hacerle su petición a Josué de que se le dé a él y a su familia esta tierra. En el versículos 13 y 14 se nos dice de ese mismo capítulo, dice: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefonet, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefonet, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. La respuesta, mis hermanos, acá inmediata de Josué a la petición de Caleb fue bendecirle, darle una bendición, donde por medio de sus palabras expresó también el deseo de Dios para la vida de Caleb y su familia. Josué bendice a Caleb en agradecimiento por su fidelidad y servicio a Dios, y se le da la tierra que pidió como heredad, cumpliendo así la promesa de Dios. Caleb es recordado, mis hermanos, en la Biblia como un hombre de gran fe y coraje. Y hemos de recordar, mis hermanos, que la actitud también con que nosotros afrontamos la vida es importante. Sería apropiado también reflexionar sobre cuántas veces nosotros nos hemos quejado por las cosas que tenemos y las que no tenemos, ya sean posesiones o quizá oportunidades. Recordemos el ejemplo de Caleb, que pese a lo desfavorable que podían ser las circunstancias, siempre confió en Dios, en su promesa, en su guía, en que Dios era al final quien les proveía. Asimismo, mis hermanos, nosotros debemos recordar que la vida aquí y ahora no siempre será favorable. Una de las promesas que se nos da es que en ese mundo tendremos aflicción. En ese mundo tendremos aflicción. Son unas palabras muy puntuales y claras que siempre van a estar presentes para nosotros. Jamás se nos prometió una vida llena de comodidades. Lo que sí se nos promete, mis hermanos, es de boca de nuestro Señor Jesucristo, y es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto también nos recuerda un poco, aquí quiero recordar un poco acerca de un himno que dice: ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. El recordar, mis hermanos, el hecho de que a pesar de las dificultades de este mundo, el que nosotros podamos recordar en que Cristo está con nosotros todos los días, eso debe ser para nosotros suficiente. Recordemos también cuando Pablo y sus dificultades, Dios le dice: bástate mi gracia. Muchas cosas atravesó también Pablo y él se gozaba en medio de eso, el recordar el que Cristo estaba presente no solamente en medio de él, sino en él. Avanzando hacia nuestro capítulo 15, y debemos avanzar rápido por lo que son varios capítulos que debemos abordar. El capítulo 15 nos dice lo siguiente en el capítulo 15, versículo 1, dice: la parte que tocó en suerte la tribu de los hijos de Judá, conforme a la familia, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y vemos
que al avanzar en los siguientes capítulos, ya como les mencioné, ya hasta el capítulo 21, vamos a comenzar a ver más bien una narrativa que detalla lo que es la repartición de estas tierras que fueron conquistadas. En particular, este capítulo 15 va a comenzar a hablar acerca de la asignación de la heredad de la tribu de Judá. De hecho, los primeros versículos nos dan algunas especificaciones del territorio de cómo recibieron el territorio ante las tribus del oeste, del Jordán. De hecho, se mencionan importantes ciudades como Jerusalén, que aunque los versículos finales también nos van a hablar de que estas ciudades no son conquistadas del todo, pues aún quedaban los jebuseos que aún habitaban en medio de ellos, que no habían sido expulsados también del todo. Asimismo, este capítulo nos muestra la conquista de la tierra de Hebrón y de Debir en las manos de Caleb. Vemos también un personaje más como Otoniel, que luego de que Caleb conquista, o como quien va al frente en la conquista de la tierra de la que seguidamente se llamó Hebrón, él lanza básicamente como un desafío y le dice que quien conquiste la tierra de Debir, él iba a dar su hija en matrimonio a esta persona. Y es donde vemos el personaje de Otoniel, quien encabeza la conquista de esta tierra de Debir. De hecho, esa victoria que Otoniel tiene también habla sobre o prefigura más bien su liderazgo posterior como uno de los primeros jueces de la tierra de Israel. En el capítulo 16, los primeros dos versículos se nos dice: tocó en suerte los hijos de José desde el Jordán de Jericó hacia las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale la luz y pasa a lo largo del territorio de los Arquias hasta Atarot. Este capítulo 16 del libro de Josué va a describir los límites de la tierra que se le dio a la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, descendientes de José. Como leímos hace unos instantes, se describen límites y ciertas características de la tierra. Algo que también es importante, que no deja pasar por alto ese capítulo, es el hecho de que los cananeos no son expulsados del todo de Geser, sino que continúan de cierta manera, y así pasa con varios territorios que son conquistados y que no son expulsados del todo las personas que ahí habitaban, sino que continúan viviendo en medio de ellos como siervos. El capítulo 17 se nos dice en los primeros dos versículos lo siguiente: se echaron también suerte para las tribus de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suerte para los hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Asier, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer y los hijos de Semidad. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Este capítulo 17 se centra básicamente en la división de la tierra de Canaán entre las tribus de Israel y en particular el territorio de la media tribu de Manasés. También se menciona la herencia especial de las hijas de Zelofehad, quien, como ya habíamos visto anteriormente, no tuvo hijos varones. Se nos señala que estas mujeres recibieron su porción junto con los demás hombres también de la tribu. Lo que habla mucho acerca también, mis hermanos, de las acciones justas de Dios para con el pueblo de Israel en el momento de dar la heredad de cada quien. Vemos asimismo también un hecho importante, casi una queja por parte de la tribu de Efraín y Manasés, pues al considerar la cantidad de personas que conformaban su tribu, veían que el territorio que les había sido asignado era algo insuficiente. En el versículo 14 se dice: y los hijos de José hablaron con Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad
una sola suerte, una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande que Jehová ha bendecido hasta ahora. A lo que mis hermanos ahí seguidamente Josué les va a exhortar y animar a esforzarse por conquistar nuevas áreas, y recordando que en la medida en que ellos también confiaran en Dios iban a poseer un poco más, para que y les habla acerca de, ya en los últimos versículos, acerca de lo que ellos podrían llegar a hacer. El capítulo 18, y disculpen que vaya corriendo, pero son muchos capítulos. Capítulo 18 se nos dice en el versículo 1 y 2, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y se erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Este capítulo 18 trata sobre la exhortación de Josué a las tribus restantes de Israel para que poseyeran la tierra. En Silo para establecer, el lugar del tabernáculo de reunión, también mis hermanos, marcando esa ciudad como un centro religioso para el pueblo de Israel, lo cual también simboliza un momento clave en la consolidación de ellos como nación y la tierra prometida. Representa, mis hermanos, asimismo la presencia de Dios en medio del pueblo y una vida que centrada en la adoración como parte de las responsabilidades también que ellos tenían en esta tierra. Asimismo, Josué se reunió con la congregación de los hijos de Israel y les preguntó por qué no poseían la tierra que Dios les había dado. Josué también les dice que no podían ser tampoco negligentes en poseer la tierra que ya Dios había entregado en sus manos. Es así que Josué organiza de cierta manera un método para completar la distribución de todo ese territorio. De hecho, acá se nos menciona la asignación de territorio dado a la tribu de Benjamín, que aunque pequeño, es bastante significativo. Esto incluye a Jerusalén, una ciudad que, mis hermanos, sabemos es clave en la historia futura de ese pueblo de Israel. Ya en el capítulo 19 se centra en la distribución de la tierra a las tribus de Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan, Israel y la herencia de Josué. La distribución de la tierra se realizó en Silo, en presencia del Señor, como se nos narra, a la entrada de la tienda de reunión. Este capítulo básicamente completa la asignación que viene dando desde el capítulo anterior. Ese capítulo 19 es una continuación de del capítulo 18, donde se empiezan a dar lo que es la repartición y la asignación de la heredad a cada una de estas tribus. Ahora, en cuanto a Josué como líder de Israel y siervo fiel de Dios, recibe también su heredad ya hasta el final de este capítulo, que se nos dice en el versículo 51. Se nos dice, capítulo 19, versículo 51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Luego de la repartición de las tierras a las tribus, también Josué recibe su heredad. Luego, como les menciono, de haber acabado con esta repartición del territorio, vemos como ya en los capítulos 20 al 21, este libro de Josué aborda aspectos ya organizativos de la tierra. Pero algo que quiero resaltar antes de poder avanzar es que algo que es importante notar al final de toda esta repartición, como Josué es al final quien también toma heredad.
que a pesar de que Josué, mis hermanos, tuvo un papel importante en lo que es la conquista de la tierra, vemos que es hasta el final que él recibe su porción, lo que podría, mis hermanos, también denotar un espíritu humilde y de servicio desinteresado. De esta manera se nos enseña que el servicio a Dios, más allá que buscar privilegios individuales y egoístas, está en la honra de servir a Dios. Pues como siempre se nos ha dicho, el servicio a Dios es el mayor de los honores que nosotros podemos recibir aquí y ahora. El servicio a Dios, mis hermanos, es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, mis hermanos, ya en son los capítulos 20 y 21, abordan aspectos, como les menciono, ya organizativos de la tierra dada a Israel. Se trata sobre las ciudades de refugio que fueron establecidas para proteger a los homicidas que mataban accidentalmente. Eso lo vemos en lo que es el capítulo 20, por lo menos en el capítulo 20, en los versículos del 1 al 13 nos dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio como refugio contra el vengador de la sangre. Ya ese tema ya habíamos abordado anteriormente, lo que la ley establece con relación a esas ciudades. Habíamos mencionado cuáles eran estas ciudades y todo ese asunto. Dios ordenó a Josué que señalara las 6 ciudades de refugio para proteger a los inocentes en caso de una persona resultara muerta por accidente. Dios ordenó al pueblo de Israel que se separara unas ciudades de refugio donde las personas involuntariamente responsables por la muerte de alguien pudieran estar seguras en caso de que la familia de esta persona, quien había sido muerta, quisieran buscar venganza. La ley mosaica decía que cualquiera que cometiera asesinato debía ser condenado a muerte. Pero en el caso de los asesinatos involuntarios, Dios también revela o reservó estas ciudades donde el asesino podía refugiarse, estaría protegido del vengador de la familia encargado de vengar la muerte de la víctima, hasta el caso que pudiera llegar a haber un juicio. Estas ciudades y su establecimiento y función fueron dispuestos y legislados por Moisés antes de la conquista de la tierra prometida, así que es un caso que ya era conocido por el pueblo de Israel. Ellas estaban destinadas a ser parte esencial de la vida y el gobierno de las naciones del pacto. El presente estudio busca básicamente mostrar el propósito original de estas ciudades, así como ampliar la comprensión de lo que es la justicia y juicio dentro del ámbito legal y todas esas leyes que nosotros estuvimos viendo en libros anteriores en cuanto al aspecto de justicia de Dios, que de cierta manera es en beneficio del mismo pueblo de Israel. En el capítulo 21 leemos en los versículos 1 y 2 lo siguiente: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de la tribu de los hijos de Israel. Les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Luego de que ya el capítulo 20 aborda lo que son las ciudades de refugio, este capítulo 21 va a hablar acerca de la asignación de las ciudades para los levitas, solamente de la tribu de los levitas, que no se les dio una tierra para desarrollarse. Acá vemos que los levitas recibieron ciertas provincias de la tierra, tal y como otras tribus, de las cuales de cualquier modo ellos tenían que vivir en alguna parte. Entonces cada tribu dio cierta porción o ciudad o ejidos, que básicamente son tierras que rodean inmediatamente estas ciudades, para que allí también se asentara la tribu de Leví. Entonces acá vemos que la tribu de Leví no tenía como tal una provincia de tierra, porque Dios se había dicho que él sería su herencia.
Ellos en cambio debían ser sacerdotes del Señor y los supervisores del tabernáculo y todos los ritos y utensilios que tenían que ver con la parte de la adoración a Dios. Solo los levitas podían llevar y armar el tabernáculo. Ya es un hecho que fue discutido y establecido por Dios en capítulos y en libros anteriores, ya que los levitas no iban a tener un territorio asignado como las otras tribus en la conquista de Canaán. Tenían que ser distribuidos por la tierra en ciertas ciudades asignadas su uso. Parte de su herencia incluía básicamente, y eso ya lo hemos visto, 48 ciudades repartidas por toda la tierra. De estas 48 ciudades se designan 6, que son las ciudades de refugio, las cuales eran sedes de Siquén, Hebrón, Becer, Ramot y Golán, que son las que nos narra también este libro de Josué, ese capítulo anterior, el capítulo 20. Y bueno, mis hermanos, hasta acá la escuela de hoy. Como les mencioné, elementos importantes que debemos resaltar de este libro tiene que ver mucho con el personaje de Josué y el asunto del servicio. Vemos cómo la actitud de Josué desinteresada también al servicio a Dios. Y bastante, mis hermanos, tenemos que aprender acerca de los personajes que hemos encontrado en este libro. Como mencioné, Josué mismo tiene mucho que enseñar en su carácter. Caleb también nos muestra mucho también en su carácter. Pero lo que es más importante que resaltar, mis hermanos, en medio de todas esas narrativas y esas historias, y es que esto está lleno de hombres con debilidades, imperfectos. Lo que resalta al final de todo esto, mis hermanos, es el poder de Dios para llegar a cumplir sus promesas. La fidelidad de Dios para cumplir lo que Él ha prometido a su pueblo, pese a todo lo que parezca desfavorable, nuestras propias debilidades, las dificultades que enfrentamos día a día. Este libro nos enseña, mis hermanos, que confiar en Dios y en su promesa siempre vale la pena. Eso siempre debemos tenerlos presentes. Entonces, mis hermanos, con esto en mente vamos a orar y si hay un espacio para preguntas y aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Dios, que es siempre oportuna, porque nos recuerdas que tú eres siempre fiel. Nos recuerdas a nuestro orgulloso corazón que eres tú quien provee, que nos sustentas, que todo lo que tenemos, oh Dios, es por tu gracia, de pura gracia, oh Dios. Te pedimos que cada uno de estos elementos que hemos considerado en la mañana de hoy estén siempre presentes en nuestras mentes y que nos ayuden a ser personas más humildes y que nos podamos acercar a ti de mejor manera. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ¿alguna pregunta o aporte? Hermano Manuel. Bueno, más que pregunta, aporte. Vemos desde el inicio, cuando, por llamarlo así, el aspecto de los investigadores o esos espías que fueron a reparar o a verificar esas tierras que ya estaban prometidas. Y vemos dos aspectos ahí. Muchos de esos espías hicieron un trabajo, pero yo lo llamaría media, que ellos llegaron con una información donde pusieron a dudar el pueblo de Dios. Pero vemos un aspecto, vemos el otro aspecto que es el de Caleb, un hombre fiel a Dios, cree fielmente en Dios, donde trae una respuesta favorable, en donde dice que sí se puede, a pesar de lo que él vio, porque los hombres eran muy grandes, dice. Entonces vemos cómo
en ese mismo pueblo de Israel hay seres humanos que de pronto su fe falece, falla, mientras la fe de otros se fortalece. Vemos ahí en la parte de Caleb y los otros investigadores. Pero también vemos más adelante, y voy a hacer un aporte un poquito más largo, pero para que hagamos un énfasis o reflexión en lo que es el pueblo de Dios hoy la iglesia. Y más adelante vemos cuando Josué también llama negligente a aquellos tribus que todavía no habían solicitado o pedido su tierra, lo que se le iba a asignar, lo que él le dice, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Van a ser negligentes y no solicitan su tierra. Vemos que también no hay esa parte de uno le pide a Dios, pero uno también tiene que ser, se me va el nombre ahorita de diligente. Eso también hago esa énfasis o esa reflexión en lo que es el pueblo de hoy. Igual sigue lo mismo. Y vemos más adelante lo maravilloso de Dios, lo grande que es Dios, que sabe todo lo que vamos a hacer, porque es Dios. Y ve que van a haber muertos o van a haber aquellos hombres que van a matar a su mismo hermano, pero no lo van a hacer porque de pronto lo quieren, sino que lo hacen de una manera sin querer, un accidente, accidentalmente, es la palabra, así es. Vemos cómo él prepara también esa ciudad para que esos hombres o esas personas, cuando eso pase, vayan allá a esa ciudad como un refugio para evitar de esos familiares de los fallecidos vayan a vengar su sangre. Entonces vemos lo maravilloso y finalmente Josué, usted lo decía, ese corazón noble, ese corazón dispuesto para el servicio. Primero todo mi trabajo y yo llegaré de último. Como verdaderamente hoy aquí en la tierra se dice un líder. Entonces, maravilloso. Ese es mi aporte. Gracias, mi hermanito.